Buenas, ¿cómo están? En este momento estamos con Fran García Hernández. Él es vocero de Comunistas Cuba, está en Argentina hace ya un par de meses. La idea es charlar sobre su nuevo libro que trata sobre la historia cubana a partir de la Revolución, ¿no? Exacto, desde 1959. Y me gustó, como dijiste, a partir de la Revolución, porque el libro se llama Cuba, una historia crítica, 1959-2024. Y cuando lo leas, te vas a dar cuenta que no digo la historia de la Revolución, porque la Revolución se interrumpe. Yo digo que ya no hay una revolución en Cuba y que el proceso revolucionario se termina en el año 71. Y ahí vas a ver lo que yo defino como revolución, y cuando veas los planteos míos, un libro marxista con un enfoque de Trotsky, tiene una presencia muy grande. Hablo de la revolución permanente, tengo un capítulo dedicado a la revolución permanente, demostrando que la revolución permanente sirve muchísimo a la teoría para comprender qué es lo que pasó en la revolución cubana, mencionando de manera indirecta la famosa polémica entre Altamira y Keynes, y la polémica también de Moreno y en los años 60, y la de Tony Cliff también en el año 49, y que después continuó, de si Cuba es socialista o no, si fue una revolución socialista o revolución pequeño burguesa. Estamos frente a un libro crítico desde la izquierda. Sí. Primera característica fundamental para aquel que por ahí no te conoce todavía, porque bueno, viste, Argentina es un país muy particular donde cuando se escucha alguna crítica a Cuba siempre se suele pensar que es una crítica por derecha. En este caso vos sos nacido, criado en Cuba toda la vida. Claro, una parte de ese proceso lo viví. ¿Lo viviste? Y tuve que cuidarme de que el afecto no me mediara. Ahora bien, vos sos parte de una organización en Cuba. Ahora vamos a volver sobre el libro, que sale finales de noviembre, primeros días de diciembre, aproximadamente. El libro, sí. La primera presentación va a ser el 2 de diciembre en el Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, que está en Palermo, Soho, la calle Costa Rica, no recuerdo exactamente el número, pero bueno, ya sale por la editorial Marea, y en noviembre lo van a poder ver en las librerías de toda Argentina. Buenísimo. Ahora, vayamos un poco a ¿por qué escribís este libro? ¿Por qué la necesidad de escribir este libro? Y en qué se puede diferenciar de alguna otra obra que uno busque sobre la historia de Cuba en este periodo que vos seleccionaste. Este libro tiene una historia que viene, yo le diría, quizás desde el 2017, en que durante el centenario de la Revolución Bolchevique se me ocurre hacer una compilación de ensayos sueltos. Después, ¿Vos ahí estabas en Cuba? Sí, yo llego acá en marzo del 24. Bien. Y después, en febrero del 19, en el prólogo del coronavirus, cuando todavía eso era una paranoia, que no tan peligroso como lo puede ser hoy el dengue, ¿no? Nadie se imaginaba lo que iba a suceder. El editor y librero Rubén Biseglia, argentino, que dirige Editorial de La Paz, visita La Habana. Yo había recién dirigido y coordinado el evento internacional León Trotsky en La Habana, que fue una bomba. Yo ni siquiera imaginé que iba a tener tanta pegada a nivel internacional. Eso fue en mayo del 2019. No, Biseglia visita La Habana, discúlpenme, en febrero del 20. Bien. Febrero del 20. El coronavirus empieza en marzo del 20. Biseglia visita febrero del 20 y el evento es en mayo del 2019. Y ahí él me propone, cuando ve unos cuantos ensayos míos sueltos, que los compile todos y me los publicaba. Pero yo decido aumentarlos, porque eran más bien sobre cuestiones del trotskismo cubano, la polémica Rosa Luxemburgo y Lenin sobre la democracia, el MIR de Miguel Enríquez en Chile, la sociología de Camilo Torres, es decir, como que era un poco más
Pero a raíz del evento León Trotsky, un grupo de muchachos nos dimos cuenta, y después que Kalínikov y Tucen me invitan a Europa y la Casa Museo León Trotsky a México, me dicen, no, esto no se puede quedar en el evento, tenemos que organizarlo. En Cuba está sancionada por el Código Penal crear una agrupación política. Está sancionado 6 años de privación de libertad o más. Cualquier agrupación política de Cualquier agrupación política. El mejor caso fue que el Partido Obrero Revolucionario Trotskista recibieron hasta 9 años de prisión, porque además a eso ponle que puedes recibir hasta 6 años por difundir propaganda enemiga, lo que se les cante a ellos. Te hago una consulta entre paréntesis, lo más cortito posible. ¿Cuál es el argumento que pone el régimen político cubano para que vos no puedas organizarte políticamente? La mejor explicación la pueden encontrar descargando el Código Penal, que es una delicia el Código Penal, atentar contra la seguridad del Estado. Porque supuestamente si ya está el Partido Comunista y está la Unión de Jóvenes Comunistas, no hace falta ninguna otra organización política, y esas otras organizaciones políticas solo servirían para atentar contra la seguridad del Estado. Está bien. O sea, que, y si vos no coincidís... No, cagaste. Fuiste. Ya, no importa que sea ni siquiera aplicando la dictadura del proletariado, que tú, en ningún momento Lenin habla de partido único. No. No es que, bueno, no aplicando la dictadura del proletariado, los burgueses no tienen derechos políticos. Perfecto, yo con eso todo bien. Sí, obvio. Sí. No puedes crear partidos obreros que hagan la oposición por izquierda o acompañen críticamente. Era en realidad el porté, Partido Obrero Revolucionario Trotskista, que se funda en el 60 y desaparece en el 73, no era un partido en realidad opositor, era un acompañamiento político crítico por izquierda, pero no, en ningún momento tú ves que se proponen echar abajo el gobierno cubano, en ningún momento, en ninguno de sus documentos. Por eso yo no lo caracterizo como una oposición, en todo caso como oposición leal, pero no. Y entonces esto empieza el coronavirus, empieza un proceso de radicalización política en mí y en mi entorno político, y en el coronavirus el gobierno cubano aprovecha y aplica el primer paquetazo neoliberal, la tarea de ordenamiento. Literal, neoliberal literal. Sí, yo lo caracterizo como, si no neoliberal, sí con rasgos neoliberales. No vamos a decir neoliberal, pero sí con rasgos neoliberales. Rasgos neoliberales como privatización, aumento de tarifas públicas, recortes de planes sociales, despidos. Lo único que faltaba era el discurso de derecha, pero incluso tácticas como de financiamiento de sectores estatales para crear la idea de que el sector estatal es improductivo y entonces se lo doy a privado. Y desgraciadamente, como son décadas de desmovilización, el común de los normales, como decía José Martí, cuando ve que un local estatal está venido abajo, un restaurante estatal, se lo pasan al privado y dicen, pero mira qué lindo está. Claro, sí. Y es algo que está sucediendo hoy, que es desastroso. Y entonces ese libro, por diferentes cuestiones, se fue demorando. Además que en algún momento, cuando conozco a mi actual compañera, Claudia Cartier, militante trotskista argentina, ve que ya están casi todos los ensayos listos y me dice, pero es mejor que en una compilación de ensayos lo hagas en un solo libro. Me quedo mirando el libro y digo, sí, esto tiene una estructura que le puedo dar de 1959 hasta la actualidad, pero eso ya sí me demoraba. Y llevó una investigación muy grande porque vas a ver que tiene un fuerte trabajo de investigación de archivos. Me comí toda la prensa del Partido Socialista Popular entre el 59 y el 65, cuando desaparece con el Granma, revisé todos los discursos de Fidel, literalmente todos, y eso es un trabajo que lleva tiempo, porque es estar igual, por suerte ya hay recursos digitales, como que quieres buscar una palabra en un discurso de Fidel y no necesariamente lo tienes que leer completo el discurso, ¿no? Pero bueno, la construcción del libro ya como tal, como libro único, como quiera que sea, fueron 3 años de investigación. Que infiero
por lo que me estás comentando y por lo que conozco un poco, es que es un trabajo militante, el del libro, además de intelectual, Exacto. que va acompañado de tu propia militancia en Cuba. Claro, claro. En algún momento, debido a que yo siempre digo agrupación, por organización me parece como muy ampulosa, Comunistas Cuba logra tener, llega hasta hoy mismo. Hay un epílogo que le dije a la editorial en agosto, mira, hay que poner un epílogo del primer semestre del 2025 porque están pasando muchas cosas y queda desactualizado el libro. Autorizaron y puse un brevísimo epílogo. Pero es el primer libro que cuenta la historia de Cuba hasta hoy, desde el marxismo crítico. Y en medio de todo eso hubo acontecimientos muy fuertes como las protestas del 11 de julio, como la marcha que convoca Junior García, el nacimiento de algo que deben llamar la izquierda crítica, que es toda una izquierda no oficial que van haciendo, que va tomando más cuerpo a raíz de las protestas del 11 de julio. Y ahí Comunistas ha tenido un papel. Ha jugado, digamos. Sí, ha jugado un papel interesante. ¿Podés contarnos, así como muy brevemente, qué fue el 11 de julio? El 11 de julio fueron las primeras protestas masivas populares a nivel nacional que tuvieron lugar en Cuba desde 1959. Eso había sido inédito, porque en el año 94, el 5 de agosto de 94, hubo unas pequeñas protestas en La Habana que después la historiografía no oficial la llamó el maleconazo, pero fue muy circunscrito y tuvo una peculiaridad muy grande, que quien las termina es el propio Fidel. Eso se estudia hasta en las escuelas de semiótica de Estados Unidos. Están protestando, abajo Fidel, abajo la dictadura, viva la libertad, y se aparece Fidel in situ y los manifestantes quedan en shock, porque Fidel había logrado construir una épica, una legitimidad casi de condiciones sobrenaturales. Cuando aparece el comandante materializado, todo se detuvo. Pero Fidel tenía una legitimidad política muy grande que no tiene el gobierno cubano actual. Y el 11 de julio del 2021 concluyeron un amplísimo desabastecimiento, muchos cortes de electricidad y el quiebre del Estado protector en el ámbito de la salud. Porque aunque después se han hecho una efectiva propaganda sobre la vacuna cubana del coronavirus, contra el coronavirus, que es muy buena, eso no se niega, el gobierno cubano en diciembre del 20, flexibiliza las medidas de contención del coronavirus y genera una masacre tal que el día antes de las protestas había 6.000 contagiados en el día. 6.000. Pasamos de una excelente política de contención del coronavirus de tener 0 casos registrados por día, casos nuevos, a 6.000. Y el gobierno cubano además no tenía medicamentos y al flexibilizar de esa manera y mandar a las casas, gente muriendo en las casas que no tenían ni un paracetamol, contrastaba con que seguían construyéndose hoteles con 0 legitimidad, muy poca legitimidad política. Te pongo un ejemplo. Díaz-Canel, el actual presidente, trata de reeditar lo que hizo Fidel, se aparece en el epicentro de las protestas que estaban teniendo lugar en el pueblo donde nació Silvio, en San Antonio de los Baños, y la gente, en vez de desmovilizarse y gritar viva Díaz-Canel, le lanzaron botellas plásticas de agua y le gritaban, ven, no te vayas, porque además el tipo se va. Y además comete el errorzazo, que todavía ellos en su mentalidad paranoica dice que fue la CIA, de llegar, y estaba todo el rumor de que había protestas en varios lugares, pero no se sabía, habían cortado el internet, una táctica cuando tú ves que allá cortan el internet y hay rumores de protestas, es que hay, pero no se sabía dónde, y él llega y dice que hay protestas en varias plazas del país, que los revolucionarios y comunistas a la calle. Entonces las miles de personas que querían salir, ya les confirmó este mismo tipo, con 0 estrategia política, de que estaba sucediendo, y era maravilloso ver cómo miles de personas caminando hacia un punto X fueron a protestar frente a la sede del Poder Legislativo, del Capitolio, y de ahí trataron de reeditar, ahí estuve, la marcha del 5 de agosto, irse al malecón.
que el malecón es muy simbólico para nosotros. Es donde termina Cuba. Y la gente quería ir por ahí porque no tenía ningún sentido. Hasta te pongo el mejor carácter pacífico de la protesta, es que cada vez que se marchaba, la policía cortaba la calle y la marcha se iba por entre calles. Y así, zigzagueante, de pronto la marcha dice, bueno, no podemos estar en el Capitolio, vamos para la Plaza de la Revolución a protestar. Y cuando se llega a la Plaza de la Revolución, ahí aparecieron los antimotines, que nadie nos imaginamos que existían en Cuba, y nos reprimieron a gases lacrimógenos, tiros al aire, detenciones de manera bien violenta. ¿Hubo resistencia también de la movilización? Ya en ese momento sí, en ese momento ya hubo quienes tiraron piedras, porque en ese momento no solamente nos estaban golpeando los policías, sino que se habían lanzado civiles, o policías vestidos civiles, o civiles, también civiles que conocía de vista, con unos palos inmensos, con la impunidad total de golpear y romper cabezas sabiendo que no te va a pasar nada. Esa situación de enfrentamiento, ¿no? Abierto, por lo que me estás contando. Sí, ya hubo un momento, ya cuando estamos cerca de la Plaza de la Revolución, sí hay resistencia, pero fue completamente desnivelada. No, desproporcionada en el sentido. Exacto. Pero te quiero decir. Desproporción total. Eso, ¿había ocurrido alguna vez del 59 en adelante o fue la primera vez? Primera vez. Porque las protestas del 5 de agosto del 94 eran pequeñas, terminan con Fidel. A ver, nunca hubo un enfrentamiento. No, nunca. De hecho, sucede algo muy interesante. Ese día yo caigo preso. Y cuando me llevan, nos trasladaron de una estación de policía a un centro penitenciario donde meten presos a los que todavía no tienen sentencia firme. Y cuando voy a entrar a la celda mía, en este segundo nivel, me dice el policía, me pide llenar un formulario y me pregunta, ¿opositor? Y digo, no. Me responde molesto, ahora nadie es opositor. Y los 10 que estábamos, los 15 que estábamos en aquella celda, ninguno era opositor. Costa. Nadie. ¿Vos no te considerabas opositor? No. Un proceso. Nosotros, yo diría que el 90% de los manifestantes no salimos pidiendo la caída del gobierno. Pedíamos medicamentos y alimentos. Muchos estaban de curiosos. Era un ejercicio de derechos civiles que en otro país hubiera pasado, ya claro. No hubiera ido a mayores. Por eso es que nace, digo yo, la izquierda crítica en buena medida, porque hubo ese quiebre en el imaginario. El Estado cubano no reprime, el Estado cubano no me tira gases lacrimógenos, el Estado cubano no me revienta la cabeza a palo. Hay otro tipo de represión, pero no esto. El propio... Se podría decir que de alguna manera el propio autoritarismo del Estado cubano engendró la nueva izquierda crítica. Completamente. Hay un amigo tuyo con el que yo no concuerdo en muchas cosas, que se llama Alan Woods, que dice que la mejor formación que tiene un obrero para constituirse comunista es que la policía le rompa la cabeza a palo. Y si bien hubo una reacción muy por derecha, mucho desaliento, también hubo una reacción asombrosamente por izquierda. Y por ahí es cuando nosotros crecimos bastante. Porque si bien ya el trotskismo nos estaba mirando, a raíz del evento León Trotsky, aquí vinieron con todo. Y cuando me contactaban les decía, la revolución traicionada. Los ejemplares de la revolución traicionada se movieron por Cuba. ¿Y se leyeron, se discutieron? Sí, los grupos más organizados como el nuestro, y sí eso, lo discutíamos, pero con dar el libro después nos contactaban. Me interesa el tema, ahora te voy a preguntar otra cosa más, pero esos círculos de lectura, por llamarlo de alguna manera, supongo clandestinos. Porque Trotsky sigue siendo mala palabra en Cuba. Completamente, nunca se ha publicado. Ahora bien, viste que en toda esta investigación te habrás dado cuenta que el carácter del Estado cubano es uno de los debates que está en el centro de la discusión entre los grupos trotskistas, entre otras cosas. Si vos tuvieras que simplificarlo, porque estamos en una entrevista, ¿cómo lo caracterizarías? Y te pregunto,
¿El capitalismo ya está instalado en Cuba para vos? ¿Está en periodo de transición? ¿Cómo te ubicas frente a ese fenómeno? Mira, voy a empezar por algo que por lo que yo veo, de verdad, se saltan en todas las polémicas al respecto. ¿Qué es una clase social? A partir de qué cosa es una clase social, qué es la clase trabajadora y qué es la burguesía, es que vamos a poder llegar aquí. Por eso es rapidito, pero Sí. las clases sociales, y esto es Capital volumen 1 a pulso, que yo sé que es denso leerse el volumen 1 y la gente se lee el manifiesto comunista nada más, pero el manifiesto comunista tiene errores. Sí, Que después el mismo Marx corrige. Sí, obvio. Como que la clase, Marx dice, el obrero es mercancía, el obrero no es mercancía. Lo va después señalando, una y otra vez lo va señalando. Las clases sociales están determinadas exclusivamente por factores económicos, y estos son la compra-venta de la fuerza de trabajo y El lugar que ocupan las relaciones de producción. Sí, y los medios de producción, disculpa, compra-venta de fuerza de trabajo y de los medios de producción, y la propiedad sobre los medios de producción que se ejerce. Entonces, ante ellos tenemos a la burguesía, que es aquella clase propietaria de un medio de producción, fábrica, restaurante, lo que sea, que compra fuerza de trabajo, que son las habilidades físicos e intelectuales del trabajador, para poner en movimiento ese medio de producción y generar plusvalía, del cual se apropia y vive. Y el trabajador, la principal mercancía que tiene es su fuerza de trabajo, que la vende. Entonces, cuando tenemos entendido qué cosa es la burguesía, vemos que la burguesía no son los burócratas que viven como burgueses. Eso incluso lo dice Marx, lo dice Kalínikos también. Cosa curiosa, porque entonces ahí pudiera polemizar con Kalínikos, mi estimado amigo, de por qué dicen que burocracia es clase. Porque en realidad la burocracia no es propietaria de los medios de producción. La burocracia dirigente. Viven como burgueses. Ellos se dan los lujos de los burgueses. El cómo tú vivas no te define la clase social. Ese es el gran error que oigo tanto aquí en Argentina, la clase media. Eso es una mierda, eso no existe. Eso no existe. Tú vives con mayores o menores ingresos. Que tú puedas tener el lujo de contratar a una emigrante para que te limpie la casa, le estás comprando la fuerza de trabajo, pero se la tienes que vender tú también a tu empleador, ya sea el Estado, ya sea el burgués, una de dos. Y entonces cuando tenemos esto, que olvídense si hay gente mirando esto que no sean marxistas, esto no es porque lo diga Marx, esto es lo que pasa. Ese es el gran mérito del capital. Mira, lo que pasa es esto. Y teniendo esto que estoy explicando, te das cuenta que esa burguesía en Cuba todavía es muy débil. Los que tienen los negocios privados, para simplificarlo, no aportan ni el 15% del Producto Interno Bruto. Los otros días estaba hablando con un compañero y le decía, porque él me respondía, bueno, pero según las estadísticas mismas del gobierno hay más empresas privadas que estatales. Sí, negocios de mierda. Mi pyme es más que micro, que se registran y quiebran hoy, nacen mañana, o lo que es, son 4 o 5 personas vendiendo 3 trapos. No tienen los principales medios de producción. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas que yo he visto que se genera? Es incluso subjetivo para entender qué es un Estado obrero, porque primero que nada, Marx lo que habla es Estado de trabajadores. Cuando se hace esa traducción, sale Estado obrero, Arbeiterstaat, no Proletariatstaat. Ya por ahí viene una cuestión subjetiva, que cuando tú dices en Cuba es un Estado obrero, te mandan a cagar. ¿Qué obrero hay arriba? Estos son unos panzones viene que se la pasan dándose los mil lujos. Obrero, eso no es un obrero. Es decir, ya por ahí ya cuesta trabajo. Pero si aún así quisiéramos seguir usando ese término, yo diría que es lo que nosotros estamos manejando, es un Estado en transición al capitalismo. Porque aunque todavía aporta nada más el 15% del Producto Interno Bruto, tengan idea que China, el sector privado aporta el 65% del Producto Interno Bruto y el 92% de las empresas son privadas. Es decir, ya aquí estamos hablando unos niveles de dimensiones inmensos, ¿no? En este caso todavía no hay un banco privado en Cuba, están prohibidos los bancos privados, están prohibidas las minas privadas,
los principales medios de producción siguen en manos. Ahí lo que entra el debate es de que esta gran burocracia militar, por ejemplo, si eso de verdad lo controla el Estado o si es privado, pero ya eso es una cuestión medio especulativa. El morenismo dice, por ejemplo, en su totalidad, no sé cómo logran ponerse todos de acuerdo en ese aspecto, que debido a que a las empresas privadas extranjeras controlan los hoteles, entonces ya es un Estado capitalista. Sin embargo, en realidad no es un control, es mitad-mitad, incluso un poco más el porcentaje por la parte cubana. Y si fuera así, entonces ya ni siquiera es un Estado capitalista, es medio semicolonial. Un nuevo tipo de Estado, tienes que ponerte a teorizar. Bueno, es un Estado donde los principales medios de producción no son ni de la burguesía nacional, pero sí todos son de la burguesía extranjera. Entonces, ¿qué tipo de Estado es ese? Seríamos el primer Estado capitalista semicolonial o transnacional. Bueno, no, la Argentina es una semicolonia en cierto sentido, después si querían lo podemos debatir, pero no importa. Pero bueno, los principales medios de producción están en manos de la burguesía. Claro, sí, obvio. Y entonces, vos caracterizás a Cuba como un Estado, y lo caracterizás colectivamente, no solamente una pequeña agrupación, sí. Nos hemos dado muchas madrugadas enteras rompiéndonos la cabeza. Durante el coronavirus hicimos nuestro primer congreso vía online con Telegram. Después, en noviembre del 21, cuando se abren las fronteras, convocamos a un congreso clandestino que invitamos a agrupaciones, todas las agrupaciones trotskistas que quisieran venir. Y estuvo Política Obrera, estuvo Izquierda Socialista y estuvo el Partido Obrero, con presencia física. Ah, bien. Sí, se conectaron otras agrupaciones y el Freedom Socialist Party de Estados Unidos. Ahora bien, si vos tendrías que fechar, aunque todo es un proceso, ¿no? Un quiebre, ¿cuándo pensás que comenzó esta transición hacia el capitalismo? Está muy bien periodizado en el libro, no está forzado. Hay un proceso, porque además el gobierno se ha encargado de hacerlo muy bien. Si bien hay todo un prólogo de Raúl muy inteligentemente creando las condiciones para propiciar la acumulación originaria de capital, piensa en un país donde no hay acumulación originaria del capital. Esto no se puede inflar así. El capitalismo nace a raíz de una acumulación originaria de capital. Si no tienes plata, yo te puedo decir, mira, este restaurante lo vende. Y dices, ay, qué bien, está hermoso, no lo puedo comprar. Pero tampoco lo puedo comprar. Y fue lo que pasó. El gobierno cubano dice, vamos a licitar y privatizar 12.000 centros gastronómicos y turísticos. No llegan a 5.000 todavía, porque no existe todavía la acumulación originaria de capital para meter una mega privatización. Tienen que privatizar hacia afuera. Cuando lo hagan, no hay todavía, o ellos robando lo comprarán. En este caso, yo siempre pongo la fecha como el inicio en el 2011. Empiezan ya a tomarse las medidas. Y las primeras medidas que estimulan la acumulación de capital, que es la venta de casas, por ejemplo. Tú no podías vender la casa, no podías vender los automóviles y no podías salir del país sin pedirle permiso al gobierno, no tenías pasaporte también. Entonces nada de esto es casual. Vendo la casa si puedo empezar a tener un poco de plata. Salgo al extranjero yo mismo y puedo empezar a comprar, a traer y vender. Y ahí voy flexibilizando, que así lo presentaban ellos, trabas burocráticas que impedían el desarrollo del país, impiden el desarrollo del capitalismo. Y la tarea ordena mía, y ahí ya empiezan una serie de medidas que son acumulativas. Después, en el 2012, aumentan las licencias para el sector privado. En pleno coronavirus se te aparece Díaz-Canel quitando lo que había hasta enero del 2021. Era una lista de trabajos, por decirlo así, o sectores en los que podías poner negocios privados. Y en enero del 21 lo que apareció una lista, esa noticia la di yo en Telesur, de dónde no podías. Es decir, ya puedes todo lo que tú quieras, menos en esto.
Y ahí te marca completamente. Lo que eso viene previo, voy estimulándote la acumulación originaria del capital, que vino también por los artistas de la plástica que vendían cuadros a excelentes precios en el extranjero, cineastas, actores, deportistas, extranjeros que se fueron a vivir a Cuba, un país con un salario promedio de $20 al mes, muchos jubilados europeos. Imagínate, una jubilación europea, la mínima, que sean $600 euros mensuales, con un salario promedio en un país de $20 mensuales. Sí, allá tienes que vivir en un hospedaje con gente de la calle y en Cuba eres el rey. Por lo que estás contando, entonces, por parte de la burocracia hay una clara intención de ir hacia un Estado capitalista. Completamente. Ahora el bien, modelo chino. ¿Cuáles son? ¿Por qué no se termina de concretar eso? ¿Por dificultades objetivas del Estado cubano? ¿Por resistencia del pueblo? ¿Por qué? No, ahí suceden dos cosas. Primero, la transición es hacia el capitalismo chino. Ojo, puede que termine derivando en el modelo soviético, pero no creo que ellos se quieran arriesgar a perder el poder político. Porque cuando se cae la Unión Soviética, si bien viste que en el Asia Central, por ejemplo, Nursultán Nazarbayev, que era el secretario general del Partido Comunista de la URSS en Kazajstán, desde el año 83 él estuvo ahí hasta que falleció en el poder. Tú que te interesas en la cuestión del litio y demás, ese tipo era un mafioso del litio, uno de los primeros en lanzar la cuestión del litio. Pero muchos terminaron siendo procesados. Ya incluso aunque en Europa del Este se cayeron por protestas populares, igual, Honecker procesado, Jaruzelski procesado, Ceausescu fusilado. Entonces son cosas que les llevan a pensar un poco. Y el modelo del capitalismo chino es una burocracia dirigente que desmantela al Estado obrero y a través de un partido nominalmente comunista administra una economía capitalista. Que eso es lo que están tratando de hacer ellos. Ahora, ¿por qué no se puede? Por dos cosas. Uno, para aplicar eso, China, Vietnam, Laos, se metieron directamente en el sistema financiero internacional. Las grandes multinacionales desembarcan en China, en Vietnam, las convierten en las factorías del mundo, el FMI les mete un mega préstamo, el Banco Mundial también, y sucede todo lo que ellos sucedían. Pero Cuba está literalmente bloqueada. Yo siempre pongo el ejemplo de que estaba en una islita que se llama Santa Lucía, un estado independiente. Me estoy regresando a Cuba y tenía la moneda local, se llama dólar del Caribe Oriental. Tenía $100 del Caribe Oriental que equivalen a, creo que no llegan a $30 estadounidenses. Los voy a cambiar al banco porque si un salario promedio en Cuba son $20, aquí yo tenía un salario de un poco más. Y cuando pongo el pasaporte me dicen, no podemos hacer transacciones a ningún ciudadano cubano. Por el bloqueo, porque si se enteraba el Departamento del Tesoro que habían hecho una transferencia a un ciudadano cubano residente en Cuba, lo sancionaba. Entonces esto es demuestra el botón. ¿Cómo entonces las empresas cubanas pueden meterse ahí? Obama fue pillo, como decimos en Cuba. Dijo, bueno, vamos a quitar el bloqueo y nos chupamos a esta gente, porque esa es otra. Si se cae el bloqueo, Cuba va directo al capitalismo. El tema es que como no puede insertarse en el sistema capitalista internacional, no puede llevar adelante la restauración capitalista por completo. Y también está la resistencia por parte de la vieja guardia revolucionaria. Raúl es el típico burócrata, dirigente que abre las reformas, pero se asusta cuando ve la dimensión de la reforma. Él ya prácticamente no tiene el poder político de controlarlo todo, y la partida de burócratas, tecnócratas que lo suceden, tienen 60, 50 años y son ávidos de meter el modelo capitalista chino. Están guardando las formas hasta lo de Raúl. Y desgraciadamente ha pegado mucho la idea en Cuba de que el sector privado hace las cosas mejor que el sector estatal. Sí, porque se han encargado de que eso suceda. Exacto. Hoy La Habana es un desastre en el tema de la basura y el mismo Díaz-Canel te va insinuando que el sector privado es el que va a poder recolectar la basura. Ahora, Frank, paradójicamente, lo que estás contando, de alguna manera, el que
está sosteniendo este estado de cosas en Cuba es Estados Unidos, por lo que contás. Y sí, ahora tú dices, ¿por qué? Porque como quiera que sea, ¿qué pasa? ¿Por qué Obama restablece relaciones con Cuba? Porque Cuba en ese momento era una economía que no estaba mal, no había protestas en la calle, un gobierno con una sólida legitimidad política. Yo me doy cuenta que no lo puedo derrocar, me he echado casi 6 décadas gastando dinero en esto, mejor lo meto aquí como China. Eso es lo que dijo Obama en el primer discurso, eso es lo que dijo John Kerry, que era secretario de Estado, es decir, el canciller, cuando inauguran la embajada yankee en La Habana. Gente, miren a Vietnam, porque ustedes pueden ser como Vietnam. Ahora, ¿por qué cuando regresa Biden, cuando regresan los demócratas, cuando llega Biden, no quita las sanciones que metía Trump? ¿Qué se encuentra? En el coronavirus, un gobierno débil, con poca legitimidad política, protestas tras protestas. Entonces, no joda, macho, a mí me conviene más tener un gobierno títere, mejor te tumbo, ya mejor puedo aprovechar y te puedo tumbar. A ver si es muy especulativo lo que te voy a decir. En torno a esta situación que estás caracterizando vos, y en el marco del panorama internacional y de la guerra comercial entre China, Estados Unidos, la tendencia a la guerra mundial y demás. Ahí también infiero yo que la deriva de la historia del Estado cubano puede estar, ¿no? Está metida en el medio de todo eso, digamos, en una tendencia que puede ser más pro-China a pro-Yankee. ¿Hay algo de eso? ¿O? Sí, claro. No. Eso es algo que siempre debato con tu amigo Jorge Altamira. Y eso es algo que nunca de los comunistas, verdaderamente comunistas, debemos perder de vista, y es que Cuba no está aislada, no vive en otro planeta. Estamos insertos en medio de una gran crisis internacional. Te pongo el ejemplo para que te veas cómo estamos incluso mezclados con la guerra de Ucrania. Cuando aumentan las sanciones por parte de Trump y las mantiene Biden, Cuba elige aliarse con Rusia. ¿Por qué? No es tanto por una cuestión ideológica. Es si este tipo me tranca, yo tengo que buscar una potencia, porque el discursito de León Trotsky de no funciona el socialismo en un solo país se aplica a la enésima potencia en un país pobre como Cuba, porque si a Stalin le daba la gana no funcionaba el socialismo en un solo país sino en 15. La Unión Soviética era nada más administrativamente 15. Nosotros somos un oblast de Moscú. Claro, sí. No somos es una cuestión nada. de supervivencia. Sí, tienes que o hacer la revolución mundial o alinearte con el sistema capitalista. Y esta gente está buscando qué imperialismo me banca, como dicen ustedes. A eso apuntaba la pregunta. Entonces, China le prestó mucho dinero a Cuba. Cuba no lo pagó. Cometió hasta un error gravísimo, que es que la deuda la compra, una parte de la deuda, un fondo buitre, y le pone una demanda en un tribunal en Londres. ¿Y qué hace el gobierno cubano? Porque se quiere insertar en el sistema financiero internacional, acepta la demanda y va a juicio. Y el banco chino imperialista dijo, no, si tú vas a pagarle la deuda a ellos, me la tienes que pagar a mí también. En vez de desconocer la deuda, no. Esto es un fondo buitre, como hacía Fidel, la deuda es impagable. No, yo voy a negociar. Y China le ha ido cortando, como decimos en Cuba, el agua y la luz. ¿Quién te aparece entonces como prestamista a cambio de apoyo militar que todavía no lo da Cuba? Rusia. Ahora, como Rusia se metió en la guerra con Ucrania y le quitaron el SWIFT, Cuba quedó colgada a una potencia en problemas. Claro, porque se va el único banco internacional que estaba ahí, que era el BBVA, y lo que llega es un banco ruso. Una mierda, estamos cagados. Ahí la burocracia no acaba de dar el palo con quién irse, ¿no? En realidad, para ese proyecto de capitalismo chino, lo que le conviene, estoy hablándote como si yo fuera un burócrata dirigente, es lo que sucedió con China y Vietnam. Ahora, regresando a Altamira, él una vez tomándonos un café me dice algo que es real. Cuba ha dejado de ser interesante para el gran capital. Claro, ha dejado de ser interesante para el gran capital porque no es lo que reportó China, no es lo que reportó Vietnam y no es ni siquiera lo que reportó Cuba para Obama. Y claro, porque se desprende de lo que vos decís, si hay intenciones de avanzar con el capitalismo
y no hay una potencia que lo quiera albergar, sea esto que estás diciendo. ¿Por qué? Porque además Cuba está destrozada económicamente. Obama no tenía nada que reparar en Cuba. Era nada más, chicos, vengan, desembarquen y todo está perfecto para desembarcar. Mano de obra barata, un consumismo que iba a estallar cuando se pusiera la primera McDonald's. Pero ahora no. Ahora el imperialismo que se echa arriba a eso tiene grandes problemas. Tiene que enfrentarse a un pueblo ya levantisco que no era, una infraestructura que está destrozada, el sistema energético nacional es de corte de electricidad tras corte de electricidad, que más allá de que evidentemente lo están haciendo para apretar, también es cierto que está destrozado. Es un país que falla como tal la infraestructura. Bueno, Frank, te voy a hacer una o dos preguntas más sobre la situación en Cuba en términos estructurales. Como charlamos recién, vamos a esperar a que salga el libro, lo vamos a difundir en Prosa Urgente cuando salga. Quisiera saber cómo es la vida del militante, en tu caso y el de tus compañeros en Cuba, porque por lo que me contás no debe ser muy fácil que digamos. No, para nada. Mira, en medio de todo esto, yo siempre digo que no es casual que haya iniciado una izquierda crítica, que yo siempre recuerdo que no es una organización, es un espectro amplio, y por eso digo izquierda crítica, no oposición de izquierda, porque ahí hay hasta intelectuales que son críticos pero que no se organizan, y organizarse en Cuba es ponerse al margen de la ley, literalmente, y el clandestinaje te dura poco, porque la seguridad del Estado es muy fuerte, te despiden, te echan del trabajo. ¿Hay mucha persecución en el sentido laboral también? Sí, esa es la parte que iba a llegar. El Estado en Cuba, la represión en Cuba no se caracteriza por la tortura, no hay ejecuciones extrajudiciales, no hay desaparecidos, ya lo del paredón desapareció. El tema es la fuerza de coerción tan grande que tiene Cuba. Por eso yo en el evento León Trotsky llevaba una ponencia que fue para ustedes quizás un poco divergente, que era si es posible un movimiento piquetero en Cuba. Olvídense de los planes sociales que me ponían esa cuestión del PTS, me decía, sí, pero los planes sociales distorsionaron. No, eso es una cuestión aquí. Yo estoy diciendo el núcleo de precarizados, de desempleados crónicos en Cuba, porque es la misma masa que sale a protestar. ¿Por qué? Porque esas son gente que no tienen nada que perder, literalmente lo que dice el Manifiesto Comunista. Obvio, sí. No trabajan para el Estado, trabajan limpiando pisos en una fábrica. ¿Qué me da 300 pesos? No me alcanza para nada. Salgo y protesto. Ahora, el que tiene un trabajo medianamente estable, remunerado, tiene ahí al núcleo del PCC, al OJC, el sindicato vertical. Entonces, ya organizarte hacer un sindicato, era una polémica que había tenido con otros grupos trotskistas, muchas veces minoritarios, pero ¿por qué no hacer un sindicato? ¿Saben las condiciones? Vale, yo te invito a poner, uno me decía, vas y pone una mesita, pongo una mesita y me llevan directamente para la policía y me dan de baja en el trabajo. Son unas condiciones anómalas. Y una vez que te dan de baja en el laburo, ¿cómo sigue la cosa? Fresa y Chocolate, hay una película excelente que se llama Fresa y Chocolate, en la que el protagonista, que es un intelectual disidente, lo despiden y él le dice al coprotagonista, yo soy un intelectual, ¿qué voy a hacer? Irme a la construcción, ¿qué hago con un ladrillo? David, ¿dónde lo pongo? Te llevan a eso, a un nivel de precarización que o terminas trabajando como albañil o en el sector privado, empujan a que muchos intelectuales terminen trabajando en medios de la derecha, que además también los persiguen. Aquí denuncio el acoso que se está haciendo fuerte contra Jorge Fernández Hera, que ya se ha llegado con él en el plano de la violencia física, le rompieron el oído no hace mucho. ¿Puedes repetir el nombre? Jorge Fernández Hera. Trabajaba conmigo en El Marinero y su único crimen es escribir una columna satírica en El Toque. Busca. Matraca se llama la columna satírica. Una columna satírica que aquí pasaría desapercibida. Nada. Son cuestiones elementales. Que un gobierno medianamente inteligente las dejar pasar, claro, porque te da hasta la pinta de soy democrático. También pasa algo. El gobierno cubano está hoy en una situación política tan crítica que no puede hacer aperturas políticas. Porque la menor apertura política que haga le explota en la cara.
ya está rígido, no puede hacerlo, no puede. No, ojo, no es que lo estoy justificando, es que digo que está en una situación de crisis política objetiva, digamos. Que no le queda de otra que reprimir, porque además esa es otra. Si tú vas a restaurar el capitalismo, ojo, ¿qué es lo que pasó en China? ¿Qué es lo que pasó en Vietnam? Claro. Eso ven a Tiananmen. Tiananmen no es casual. Tú tienes que reprimir a la clase trabajadora, porque para meter el capitalismo no es nada más privatizo desempleo, hago recortes, todo, y la clase trabajadora se enoja y sale. Frank, dos preguntas finales, apelando a tus conocimientos de sociólogo y también de comunicador. La primera, si uno quiere informarse sobre la situación de Cuba actual, ¿qué recomendás? Yo siempre recomiendo, y la gente me dice cómo es posible, leer los medios de prensa oficiales. Y eso lo aplico para todo. Porque cuando un medio de prensa oficial te da cifras que están mal, es que el país está peor en realidad. Y puedes entrar a Cuba Debate, a la Oficina Nacional de Estadística, el canal de Telegram de la ONEI, que constantemente van publicando PDFs con la cantidad de turistas que visitan Cuba, que es el principal rubro. Está peor que el año pasado. No hemos podido remontar al coronavirus, a las cifras previas al coronavirus. Y entonces tú vas mirando esto y te da muchas cifras en la cuestión económica. Y lo otro es revisar la prensa opositora siempre con el ojo de que se te puede ir un bulo. Pero te sirve para saber, estalló una protesta, porque por ejemplo se invisibiliza mucho la protesta social con el medio de prensa. Claro. Pero ahí sí puedes buscar, bueno, están reportando una protesta en mi municipio, en Marianao. Ahí vas a las redes, pones Marianao, porque eso sí tienes que ir contrastando. Ah, sí, hay protestas en Marianao. Falleció un preso en la cárcel de los del 11 de julio. Eso no lo va a poner la prensa oficial, sí. Se suicidó, el otro falleció. E ir contrastando la fuente. Para finalizar, que recomiendes 2 o 3 obras sobre la historia cubana, ya sea la independencia cubana, la revolución cubana, al estudiante que nos está viendo. En nuestra página web, yo dejé fijado, cuando tú abres un artículo abajo, hay otro que dice 10 libros fundamentales para entender la revolución cubana. Nombrando 2 o 3, a ver. El único problema es que muchos no se pueden conseguir aquí. Pero yo recomendaría, por ejemplo, 1959, una rebelión contra los dogmas revolucionarios, que es una compilación de ensayos que voy a tratar de digitalizar sobre todo el proceso revolucionario desde el 59 hasta el 65. También pueden, y este sí lo pueden descargar, de Fernando Martínez Heredia, pueden compilar, buscar pueden googlearlo, Antología Fernando Martínez Heredia Claxo, 700 páginas, y descargarlo. Descarguen también a Celia María Har, la trotskista. Pongan Celia María Har Santa María, escritos revolucionarios, PDF, lo descargan. Hubo alguien que se tomó el trabajo, lo de Fernando son 700 páginas, lo de Celia son 900, pero puedes ir mirando. Y el libro no creo que vaya a estar caro, es una editorial progresista de izquierda, la editorial Marea, que se preocupó siempre por la cuestión del precio, por lo cual tuve que reducir bastante información, por eso ya hay una precuela y una secuela del libro. Una precuela porque ahora lo que va a salir próximamente es una profunda investigación sobre del 20 al 25, la Cuba actual. Y después de este sale otro que es la historia del trotskismo cubano. Bien. Del 32 hasta la actualidad, que se llamaría Trotskismos en Cuba, historias y polémicas, porque me he encontrado cosas como Moreno hablando sobre la presencia cubana en Angola, discutiendo con el trotskismo yanqui, y es algo que me parece que tiene que aparecer también. Bueno, muchas gracias, Frank. No, gracias a ti, gracias a ti. Bien.